Buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida al segundo Festival del Cuento Corto Peruano. Esta noche nos acompañan Lisette Paco, Carmen Guachés, Otilia Navarrete y Celidet Chávez. La primera intervención de esta noche estará a cargo de Lisette Paco Quispe. Lisette Paco es profesora licenciada en Educación con especialidad en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Estudió el posgrado en Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente estudia la maestría en Escritura Creativa en la misma universidad. Ha escrito varios cuentos participantes como Sueño con mis mascotas salvajes y Amor Inmortal en la antología Viernes. Además, La Señora Luna, incluida en la antología Cuentos sobre la Luna. Conmigo en Es Cupido, entre otros. Estos fueron presentados en la Feria del Libro de Lima, Feria Ricardo Palma y la Casa de la Literatura Peruana. Dictó talleres de escritura creativa para niños y jóvenes. Fundó la revista literaria electrónica Pájaro de Letras. A principios de año participó en el proyecto musical internacional Interacciones, con su poema Del Estado de las Cosas, musicalizado en la pista Desde Adentro del álbum Inmune. También ha participado en el taller de poesía amorosa de la CASLIT con la lectura de sus poemas. Su creación la ha llevado a descifrarse en los sueños, los recuerdos, las conjeturas ideológicas y las repeticiones de nombres de personajes a quienes retrata como conocidos. También dicta clases de manera remota, escribe en su blog diario Retrato de Palabras y es participante del club de lectura Los Cuervos de Po. Le cedemos la palabra a Lisette Paco Quispe. Adelante, Lisette. Gracias por la presentación. Buenas noches a todos los que están ahí presentes, acompañándonos. Quiero agradecer a Academia Peruana de la Lengua por la invitación. Realmente es un honor estar acompañada con grandes escritores durante todo este tiempo. Hoy día es la última fecha y saludo muy afectivamente a Carmen Guachés, a Otilia Navarrete y también a Celidet, que nos va a acompañar el día de hoy. En esta oportunidad me ha tocado presentar un cuento corto y el cuento que voy a compartirles es Sueño con mis mascotas salvajes, que es un cuento que escribí el año pasado a partir de una confluencia de motivos. Y quisiera explicar previamente eso para poder dar paso a la lectura. El origen de Sueño con mis mascotas salvajes se dio porque al principio yo estuve en un taller de escritura y en este taller de escritura se manejan, como ustedes saben, muchos ejercicios, ¿no? Uno de los ejercicios fue a manera de cadáver exquisito, donde las palabras son sueltas y uno escribe una historia a partir de esas palabras. Y esta palabra que me llamó la atención dentro de la historia y que cubre un elemento importante es la palabra rutilante. Rutilante, que significa brillante. Lo adjudiqué al elemento de un taladro, y este taladro, pues, como elemento en la historia, luego ya de esta practicidad que se vio en el ejercicio, también confluyó con una experiencia personal, que fue lo de los sueños. Yo tengo sueños desde los 4 años, sueños repetitivos hasta el día de hoy, y unidos los sueños con este ejercicio de tipo cadáver exquisito es que nace este Sueño con mis mascotas salvajes. Ahora, además, esta historia me representa de alguna manera, ¿no? Nosotros sabemos que los escritores usamos mucho la ficción en la escritura, pero también hay mucho de realidad y hay mucho de nosotros en los escritos. Entonces, siento que esta historia es muy importante para mí por esa significatividad que tiene. Y además, porque se dio como un proceso de descubrimiento que normalmente a veces en las historias, ya cuando son escritores de carrera, no se dan, porque los escritores de carrera, ¿no?, tienen desde la primera línea, creo, preconcebida la estructura de su historia y hasta el final de la historia, ¿no? Pero en este caso, esta historia se fue armando poco a poco y se fue, digamos, abriendo paso con las pequeñas historias que la integraban. Y así es que nace hasta el final, ¿no? Como una historia en descubrimiento poco a poco. Entonces voy a compartirla. Sueño con mis mascotas salvajes. El hombre se encontraba en el baño, cuerpo cansado, manos frías, ojos semiabiertos, pijama de pescaditos.
Era la hora media en que solía dormir. En la soledad de esas blancas paredes apoyó las manos sobre el lavabo. Miró de frente al espejo como siempre lo hacía y cuando empezó a cerrar los ojos para el ritual de aseo con esa agua de caño fría y la pasta dental fresca, oyó ese taladro que desde hace 2 noches no paraba de mandar su clave Morse con chirridos o arranques cortos infernales. Eran las 11 de la noche. Su lectura nocturna también se vio gravemente afectada. Por la mañana, su sueño era irreparable. Lamentaba no tener una cafetera o un café al paso. Sin fuerza se dirigía a la cocina a pies rastras, arrugado el ceño, levantando el brazo derecho y estirando el izquierdo para balancear y entonar un bostezo a puños cerrados. Al llegar al mueble de su casa por la tarde, luego del dictado de clases de matemática, desaparecía entre sueños con leones y boas, animales feroces que paseaban junto a él. Casi siempre iba solo o a gatas. Aparecía y reaparecía en una selva nublosa, junto a animales gigantescos, elefantes, leones de doble de su tamaño real, gorilas amenazantes. A veces veía familias de cocodrilos. Sentía al pasar sus colas hirsutas y tibias, y se espantaba, pero no hacía bulla, no iba a hacer que reaccionen con mal humor. Luego, para mitigar su miedo, los veía como dibujos y color verde crayón. Entonces estaba en su serie de niño favorito, la familia Ness. Todo se volvía más tranquilo, más de ensueño. Un pañuelo para la mamá cocodrilo, un juguete de goma para el bebé cocodrilo y unas gafas negras para el papá cocodrilo. De cuando en cuando despertaba por algún zumbido de un zancudo, veía en su reloj de pared los números romanos, el avance continuo del segundero y eran las 5 de la tarde. Para la noche solía tener la energía justa para todo tipo de distracciones musicales. Videos de series, escritos, fotos pasadas, mientras le daba un bocado al pan con tortilla que Josefina, la empleada, le dejaba de cena. Ella solía irse antes de las 2 de la tarde para su segundo empleo. Josefina limpiaba la casa de Bruno y le hacía de comer a veces. No lavaba su ropa ni pagaba cuentas, pero sí le dejaba las compras necesarias hechas. De vez en cuando, al terminar, se ponía a escudriñar la casa para conocer más al señor, pues casi era mecánica la forma de comunicación. Buenos días, señor Bruno. Buenos días, Josefina. Vengo a las 3, dejé una lista de compras, gracias. Ella terminaba diciendo, no se preocupe. Y cuando quería saber algún detalle de la compra, mejor se hacía de la idea. En esa parte él no le discutía nada. Amante de sus formas solitarias, de sus vaivenes en los espacios de su casa, sala, comedor, cocina, cuarto, baño, cada una en pequeñas áreas, y de sus ilusiones buenas y malas, los sueños se le escapaban desde la hora en que cerraba los ojos. Sus animales estaban en casa. Veía en la puerta de la cocina las sombras de gatos altísimos, en el sillón gris un lagarto, en el piso de loza blanca serpientes, y en el cuarto sobre el edredón de seda animales extraños, con patas largas y caparazones parecidos a arañas, pero con las patas caídas como muertas. Despacio cruzaba el baño y solo veía las paredes blancas y el espejo, y se daba una ducha por unos 15 minutos. Así solo llegaba a oír los rugidos, los golpes de cola dura, arañones en el sillón. Pasaría a su computadora luego y mezclaría esos ruidos con la música de lounge por todas las horas necesarias. Dictar clases en la universidad era su salvavidas, mientras no llegara a quedarse solo en los pasadizos del tercer piso de Derecho. La Universidad Villarreal tenía sus historias de fantasmas y muchas veces quedándose solo a revisar pruebas se le pasaba la hora y sentía cómo el aire le silbaba y la puerta se cerraba frente a él, a veces tempestuosamente y otras con mucha calma, como cuando cerramos para que nadie oiga. Esos encuentros fantasmales le llegaron a carcomer la cabeza y la casa. No hablaba con nadie sobre eso, sentía que eran imaginaciones, alucinaciones. No quería creerlo. La empleada, una mañana, le había encontrado las paredes con sangre y las puertas con algunos tajos. No quiso preguntarle qué limpiaba. Al fin y al cabo, su trabajo era limpiar, y no le asombraba para nada la forma extraña de ser de su jefe. Llegada una noche,
Ingresaba Bruno al baño y, acostumbrado a ver a sus animales cerca, caminó con sigilo para no inquietarlos. Ya en sus cuatro paredes, puerta abierta, cerró los ojos, se iba a lavar los dientes, el aire frío que pasaba por las ventanas y el agua lo refrigeraba. Y de pronto oyó otra voz. De pronto oyó otra vez el taladro. Semejante bulla despertaría a cualquiera de sus salvajitos que dormitaba. Siguió el sonido, que se hacía terriblemente invasivo cuando llegó a la cocina. Debajo del lavabo, un metal rutilante horadaba su pared y hacía añicos el enchapado de losetas. En el interior del agujero, un ojo marrón, claro, un obrero de casa del vecino, perpetraba su cocina y sonreía por su incompetencia. Los animales corrieron en estampida, desapareciendo por el cuarto de baño. La puerta se cerró con fuerza de un solo golpe. «Mierda, me pasé la pared. ¿Es inquilino?», le dijo una voz desde el otro lado. Bruno lamentaba la conversación con la mirada. «No», le contestó en seco. Enseguida, el gato negro altísimo salió feroz por la puerta del baño, pasó el cuarto y traspasó ese agujero a gran velocidad. Bruno los alcanzó a ver por el agujero. En un segundo vio el cuerpo lanzado del obrero en la pared del frente, y en otro segundo lo vio con mirada aterrada. El cuerpo negro de su gato le empezó a quitar visión. Volteó, lo miró un momento, le rechinó con sus dientes afilados. Bruno solo retrocedió de espaldas. «Mi camino está trazado», pensó. Tenía que seguir alimentando a sus espectros. «Quizá luego sigo yo, o Josefina», se dijo. Al día siguiente tapó el agujero con masilla y lo siguió. Esta es la primera parte de un cuento, es un poco más largo, pero ese era el primer final de este cuento que les he compartido. Y quería compartirles otro segundo cuento porque creo que todavía tengo tiempo. Y el segundo cuento se llama La Niña, y este cuento trata sobre una mirada que se da hacia un hogar disfuncional y cómo es que los cohabitantes de este hogar disfuncional a veces no sabemos qué hacer, qué pensar o cómo actuar. En este caso del cuento de La Niña, el final sí lo había advertido desde la primera línea que lo escribí, a diferencia de Sueño con mis mascotas salvajes, ¿no? Entonces, hay una diferencia en mi proceso creativo, digamos, de una historia con otra historia. Este sí lo hice este año, en 2020, y se los voy a compartir. A ver. La Niña. La señora Alejandra, conocida de la cuadra, la vio pasar corriendo por esta callecita. Eran como las 3 de la mañana cuando sintió un frío vientecillo que había invadido su recámara. La puerta estaba abierta, salió de su adormecimiento y se levantó a ver. Afuera encontró una neblina espesa, luego la vio pasar corriendo sola, una niña sola, a esas horas de la noche. Se tapó la boca del espanto y no pudo moverse hasta unos segundos después que la niña parecía regresar. Entonces la reconoció y llamó Blanca, pero no le hacía caso y volvió a irse nuevamente. La vecina se asustó de que fuera un fantasma, cerró su puerta con seguro y se acostó de inmediato. Blanca esa mañana, como de costumbre, fue invitada a salir al pasadizo. El departamento para 3 personas les quedaba muy pequeño y padre y madre que vivían con ella necesitaban más tiempo que el de costumbre para gritarse. A veces él solía decir: «Te mataré, sí, te voy a matar, ya no te aguanto más». Y golpes llegaban a las paredes vecinas. En un momento la sala parecía un ring con los ecos, como si la pelea se diera en nuestras propias narices. Yo no tenía hijos pequeños, felizmente. Le contaba a papá que quizá hubiera tenido hijos. Hubiera pensado seriamente en trabajar más para pagarme algo mejor que este departamento, y que si tuviera un hijo no estuviera expuesto a los gritos, peleas familiares de los vecinos que perifoneaban sus maltratos. Pero también le decía que discusiones o abusos podían darse en cualquier sitio, así mis esperanzas de un sitio mejor solo quedaban en una idea. Yo salía como de costumbre a las 3 de la tarde, vuelta al trabajo. Tenía que bajar 4 pisos en una estrecha escalera hasta el primer piso.
y luego caminar por un pasadizo amplio, cuyo piso tenía mayólicas ocre cuadraditas, como alfombra hasta la salida principal. La niña, que ahora sé que se llamaba Blanca, vivía en el segundo piso. Casi todos los días estaba fuera de su casa, la puerta cerrada y ella fuera sola. Otras veces con un peluche que cargaba. Era un poco gruesa para su edad, quizá de 8 años. Me recordaba a mi sobrino por su misma edad. A veces me miraba, otras solo bajaba la mirada. Nunca la saludé. Era un espacio de 3 segundos que compartíamos, mientras yo llegaba a su piso y doblaba presurosa y enrumbaba el siguiente escalón de bajada. Como digo, no la saludaba. Solo alguna vez por respeto respondí una hola a otra niña del tercer piso que estaba también fuera de su casa con juguetes, tirada con ellos en el piso, hablándoles. Ella más feliz, concentrada en ese mundo. Le respondí quizás por respuesta automática. Tenía algunos amiguitos que a veces jugaban con ella en el primer piso. Su madre le solía gritar, a veces desde el balcón, para que suba y almuerce, y ella acudía desesperada al llamado. En mi piso no había niños, para mi tranquilidad, aunque ahora me inquieta pensar así. Blanca, o la niña del segundo piso, nunca me saludó, nunca la saludé, pero siempre que me la encontraba de paso pensaba, ¿por qué estaría fuera tanto tiempo? ¿Y qué pensaba en su andar? Pues solía ir y venir repetidamente de esquina a esquina de ese pequeño piso frente a su casa. Su constante vaivén me hacía recordar algunos movimientos que hacemos cuando somos niños para divertirnos. En mis recuerdos, unas bolitas y una tapa de un barril me servían para generar ese movimiento. Las hacía girar alrededor de la tapa con solo moverlas para adelante, para atrás, de lado a lado, a velocidad. Me llevó paciencia, pero era divertido ir sumándole bolitas que giraran. Las podría haber hecho por mucho tiempo. Papá y mamá y mi hermana mayor estaban siempre ocupados. Quizás esa dinámica haría feliz a Blanca. Pensaba en saludarla muy pronto y hasta pensaba regalarle algo. Me iba luego de pasar por el segundo piso y cuando regresaba en la noche a veces la veía allí, otra vez por el balcón, o abrazada a su oso. Creo que sus padres trabajaban de recicladores. Había cartones por su puerta, donde ella podía sentarse. Me empezaba a conmover su soledad. Desapareció hace una semana. Solo la madre preguntó por ella casa por casa esa misma noche. Cuando yo estaba llegando del trabajo no la vi. Me pareció bien y solo llegué cansada a mi cuarto a cenar y olvidarme del mundo otra vez. Empezaba por quitarme los tacos, la blusa, la coleta que me ajustaba el cabello. Me ponía un polo suelto y un pantalón ancho para estar más cómoda. Y me sentaba frente a la computadora para entretenerme con alguna película o video musical. Un merecido viernes. Sin embargo, un golpe muy fuerte en la puerta rompió mi calma y asustó. Como no esperaba a nadie, hubiera obviado el toque de puerta, pero presentí que algo iba mal. Se empezaron a oír murmullos afuera, lo que llamó mi atención. Abrí la ventanita de mi puerta entonces para responder y era la vecina del segundo piso, madre de Blanca. Estaba sola. Buenas noches, me dijo. Luego me empezó a contar que su hija había desaparecido en la tarde, como a las 3 o 4 de la tarde, casi luego de que yo bajara como de costumbre. La señora estaba muy acongojada y pronunciaba las palabras entrecortadas. Abrí la puerta para poder expresarle mi preocupación y extrañeza al no verla hoy cuando regresaba, como siempre, apoyada en la pared o sentada entre sus cartones. Quedé en avisarle si sabía algo, como cualquiera, y cerré la puerta. Quedé inmersa en el recuerdo de esta niña, pero ¿dónde podría estar? En ese momento pensé que en otra casa, jugando con algún amiguito. Era imposible. Todos sabíamos que era un caso de niña extraviada, pues todos nos conocíamos de alguna manera en ese edificio. A las 8 de la noche llegó la policía a hacer las preguntas a todos los vecinos. Era muy raro que desapareciera, pues ella no tenía llave de la puerta principal. Tendría que haber salido con alguien o por sí misma, escabulléndose tras otros que abrieron la puerta. Esas eran las especulaciones. Éramos inquilinos y propietarios, casi todos se conocían de vista o de años de haber convivido allí. El padre de la niña era muy silencioso. La madre parecía desesperarse ante la situación.
Se vio que ella le echaba la culpa de lo sucedido, que por sus gritos, que cuántas veces la había sacado de su casa porque le decía que hacía mucho ruido y que quería dormir. Nunca supimos en qué trabajaba exactamente, pero siempre estaba de malas. Era de los vecinos que golpeaba, insultaba y que no daba ganas de toparse. Cuando llegó la policía preguntó por las cámaras. No las había. Ni teníamos una directiva organizada, así que ¿qué esperaba para salir a las calles aledañas con edificios que sí tenían cámaras? Los padres de Blanca se miraron confundidos y angustiados ante la situación. No podían hacer nada. La policía tampoco encontró testigos ni nadie que supiera de una niña. Así pasaron días. Cuando yo bajaba al segundo piso y veía el espacio libre, la recordaba. La puerta ahora estaba abierta y la casa de ellos en silencio. Si los veía les preguntaba si había noticias y apenados respondían que no. Luego se volvían a meter a la casita. Las fiestas en el edificio pausaron por guardarse ante la triste pérdida de los padres de Blanca. Antes solía hacerse mucho ruido con la radio. No había respeto por nadie. 3 de la mañana y el ruido de fiestas de cumpleaños o solo reuniones confluían. A mí solo me quedaba cerrar bien la puerta de mi cuarto y así distaba el sonido un poco. No, nunca bajé a reclamar el ruido. Sin embargo, a veces entendía que si cerraba mis ventanas y cortinas era por eso, y bajaban el volumen. ¿De qué servía la calma ahora? Es decir, la calma no te va a devolver a tu niña perdida. La arrancaron de la puerta de casa, a un piso de la calle, y tras la reja, que servía del límite del edificio con las casas grandes de afuera, y las calles oscuras por la noche. No sé, no estaba segura de nada. Quizás ella estaba cerca esperando ser encontrada, o eso era lo que hubiera deseado. La señora Alejandra me contó que lo que vio esa noche, semanas después, cuando me vendía mi cena rápida. Era una mujer muy platicadora y había vivido por muchos años allí en el distrito. Breña no era como hoy la ven. Tenía una historia que me encrispaba la piel de solo recordarla. La señora Aleja había visto varias cosas que quizá contarlas hubiera desatado un gran lío. La hubieran tildado de orate. Entre sus historias estaba haber visto durante una madrugada una procesión a la muerte. Mucha gente encapuchada de negro llevando a la muerte en andas. Siempre se persignaba cuando la contaba. Me terminó por asustar la historia. Hasta ahora se me tensa la piel. La vecina, ahora, había visto a la pequeña Blanca también en la madrugada, sola, corriendo de un lugar de la calle a otro, como en círculos. Me lo contó con la mirada intensa y asombrada. Decidí no contárselo a nadie. No era momento, le dije a Aleja. Las apariciones del mundo de los muertos no tienen base para dar seguimiento. Era cuestión de espera. La historia lúgubre de la niña y su ritual de juegos quedó allí. A la semana la policía no había dado con el paradero de ella. Siguieron preguntando, pero cada vez menos importancia le daban a la búsqueda. Los padres perdieron la fe, se separaron a los pocos meses. Solo la madre se quedó en el edificio. Siguieron corriendo la noticia por los medios de televisión, radio y periódicos. La vida de los vecinos continuó como siempre. Las fiestas, las discusiones de algunas casas entraban por la ventana. Decidí seguir así, sola, por mucho tiempo. Nunca quise tener un gato, me preocupaba la idea de que estuviera tanto tiempo encerrado. Por otro lado, si estuviera libre, era muy probable que se escapara y fuera por los techos. A Blanca nunca más se la volvió a ver. De vez en cuando bajo y la imagino en su ritual de ir y venir de aquí a allá. Cuando cruzo su piso, esta vez la saludo y ella no me mira. Muchas gracias por su atención, por estos 2 cuentos y el compartir. Muchas gracias, agradecemos la participación de Lisette Paco Quispe y continuamos en esta noche con la participación de Carmen Guaches Jiménez. Carmen Guaches Jiménez es maestra de educación primaria y magíster en investigación y docencia universitaria. Ha culminado 2 diplomados, uno en didáctica de la lectura y escritura y otro en educación rural. Ha trabajado por más de 10 años en capacitación docente y educación temprana en la región Piura. Ha publicado los cuentos La burrita vieja y El chilalito enamorado de una estrella. También publicó poemas en la revista literaria Siete Vientos. Ha participado como ponente en la tercera Feria Metropolitana Lima Lee.
Actualmente se dedica a la docencia y publica narraciones en la revista virtual Shakira. Le cedemos la palabra a la escritora Carmen Guachés Jiménez. Adelante. Desde Piura, un saludo a las peruanas y peruanos que nos acompañan esta noche. También a las escritoras que comparten conmigo este momento. Quiero agradecer a la Academia Peruana de la Lengua y en especial al doctor Marco Martos por la oportunidad de llegar a más lectores, pero sobre todo por visibilizar el trabajo literario de las mujeres peruanas. En Piura, cada vez somos más las mujeres que hemos decidido escribir narrativa o poesía, y creo que esto está pasando en muchas regiones de nuestro país. Es un camino para nada fácil, sin embargo, estamos dispuestas a enfrentar ese reto con la idea siempre de lograr un mundo más igualitario. Muy bien, ahora empezaré leyendo mi primer cuento. Y antes de hacerlo, quisiera compartirles a todos los que nos ven y nos escuchan que me encanta narrar. Como buena maestra de primaria, he narrado por muchos años historias a mis niños. Así que esto lo hago con muchísimo placer y espero que ustedes puedan disfrutarlo. La niña de la puerta. Entre la multitud que llevaba a enterrar a un amigo, ella descubrió un rostro el cual llamó su atención. Preguntó a uno de ellos quién era y obtuvo de respuesta el nombre Carmela. Se quedó perpleja y la buscó otra vez con la mirada. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Tanto había cambiado?, pensaba Rosaura. Un poco más de 30 años son suficientes para no reconocer a alguien de la infancia. Olvidó por un momento al difunto y fue a su encuentro. Se paró frente a ella con una línea profunda entre sus cejas, por el asombro que su rostro no podía ocultar. Le habló. ¿Carmela? Carmela lo miró confusa, intentando encontrar su cara en algún lugar de su memoria. Pocos segundos después, sus ojos abiertos cubrieron su rostro y en medio de la confusión le dijo: «Claro que me acuerdo de ti. Eres la hija de don Fidel, Rosaura». Cuando abrió bruscamente los ojos por la sorpresa causada, solo entonces Rosaura trajo a su memoria a la niña de la puerta y recordó aquella tarde cuando el circo llegó como de costumbre con sus carpas enormes y descoloridas. Los leones, osos y otros animales enjaulados parecían reconocer el lugar en el que habían estado tiempo atrás. Como siempre, se habían instalado en la pampa del pueblo, lugar donde ocurrían los eventos más importantes. Solía usarse como salón de baile en la fiesta patronal, en los mítines de los candidatos a la alcaldía y como campo de fútbol durante los campeonatos que se hacían con otros pueblos aledaños. La pampa estaba frente a la escuela, por lo que los primeros en enterarse de la llegada del circo fueron los niños. Un grupo de niños recorría con el cartel de la propaganda y Rosaura estaba detrás de ese cartel, recorriendo las calles. Mientras caminaba en medio de la algarabía, todo se detuvo en un instante, como si un rayo rojo de sol la envolviera por completo. Ahí estaba él, el niño más bello que jamás había visto. Era un poco más grande y de un aspecto extraño, diferente a los niños de su pueblo. Lo miró y él también. Ella bajó la cabeza y con las mejillas sonrojadas y brillantes por la luz del sol, intentó mirar a otro lado. Levantó la mirada y él seguía caminando detrás del cartel. Una sensación diferente acortaba sus pasos mientras intentaba seguir caminando en medio del polvo que levantaban. Entonces, la vergüenza inexplicable se apoderó de ella. Nadie en sus 13 años le había hablado a Rosaura sobre los sentimientos. Siempre escuchó decir que a las muchachas se las robaban porque estaban enamoradas. Eso le pasó a la Ernestina, una muchacha que vivía muy cerca de su casa y que en una noche espesa y sin luna desapareció sin dejar rastro.
y aunque la buscaron con candiles y linternas de mano por los corrales, el río y las chacras más cercanas, no pudieron encontrarla hasta que 5 días después apareció con el que se la había robado. Rosaura pensaba que enamorarse era un pecado y el que se enamoraba terminaba huyendo hacia otro pueblo hasta encontrar el perdón que le daban los padres con unos cuantos latigazos. Ella solo sentía un estremecimiento peregrino e inexplicable. Un remolino profundo daba vueltas en su estómago y en su pecho una opresión la agotaba y no la dejaba caminar. Las piernas le pesaban y tenía la sensación de que sus pasos flotaban en una espesa nube de miel. Esto la asustaba y no encontraba una razón, una explicación a las sensaciones que se asomaban por primera vez en su cuerpo. Él había llegado a la casa de un familiar y era un muchacho de unos 14 años, sociable, enjuto y de tez morena. Era la primera vez que llegaba al pueblo para pasar las vacaciones en casa de su tío Rogelio. Carmela, la hija de la enfermera del pueblo, también estaba de visita. Su madre trabajaba en el centro de salud y ya llevaba muchos años viviendo allí. Todos la respetaban porque era una mujer amable, servicial, y acudían a ella cuando se enfermaban. Carmela llegaba cada año a pasar vacaciones. Se quedaba unos días y había hecho amistad con algunas niñas del pueblo. Parada en la puerta de su casa, Carmela miraba cómo cargaban el cartel de la propaganda del circo. Usaba unos zapatos rojos de charol brillante, con un lazo y unas piedritas de colores que con el sol resplandecían aún más. Todas las niñas la observaban deslumbradas y no dejaban de mirar los zapatos que parecían salidos de algún cuento. Las niñas del pueblo usaban sandalias, algunos niños yanques de jeve y otros pies descalzos. Con sus pies llenos de tierra y socarrados por el sol, miraban a Carmela con una gran admiración. Una de las niñas comentó: «Mira, ahí está Carmela, qué linda es». Ella tenía los ojos grandes y bonitos, el rostro fino y la piel suave y tersa como los pétalos de las cucardas rojas que florecían todo el año en los jardines del pueblo. Ninguna niña podría tener jamás esa aureola que la hacía diferente. Y todas la miraban porque además vivía en la ciudad, que en ese tiempo estaba tan lejos, tan inalcanzable. Las niñas la miraban casi con timidez. Entonces Rosaura descubrió que el niño miró a Carmela, le levantó la mano y se acercó a ella. Rosaura advirtió esta situación y sintió una sensación de tristeza profunda por primera vez. La multitud de niños que llevaba el cartel regresó y lo dejó en el circo. Pero Rosaura se escabulló entre la gente y detrás de una de las grandes carpas se las arregló para observar a Carmela conversando con él en la puerta de su casa. Por primera vez en mucho tiempo, la felicidad que siempre le causaba la llegada del circo no fue más grande que esa sensación casi dolorosa de haber visto al niño bonito con una niña que era como él. «¿Cómo estás, Carmela?», le preguntó. «¿Cómo ha pasado el tiempo?», dijo Carmela. Rosaura no podía creer lo que veía, ni cuánto había cambiado. Su rostro ya no era afinado, sus ojos grandes estaban sin brillo y hasta sus pestañas habían desaparecido. Su piel, que era rosada y suave, ahora estaba retostada y maltratada. «¿Te casaste? ¿Tienes hijos?», preguntó Rosaura. «Me casé con el único hombre que amé desde que era casi una niña. Lo conocí en el pueblo y desde aquella vez fuimos amigos por muchos años. Luego nos enamoramos y nos casamos. Tuvimos 3 hijos y poco tiempo después él murió de la enfermedad que lo persiguió toda su vida», dijo Carmela con los ojos llenos de lágrimas. Rosaura sentía que sus ojos también se llenaban de lágrimas y no pudo evitar regresar al pasado. Ahí estaba ella, escondida detrás de una de las carpas, observando a los dos conversando.
Una de sus amigas la tocó por el hombro y le preguntó qué miraba. Con mucha vergüenza, Rosaura le dijo: nada, no miro nada, solo me acerqué a la carpa para ver qué había detrás del circo. Regresó a casa con su amiga, pero esa noche la fina llovizna del verano lavó el techo de la casa y Rosaura, en la cama que compartía con su hermana menor, solo pensaba en ella detrás del cartel del circo y en la vergüenza que sintió por primera vez por algo tan extraño que aún no sabía qué era. Después de unos días, el circo seguía en la pampa y los niños se divertían mirando a los leones y osos enjaulados. A veces les llevaban algo de comer, intentando ganarse una entrada. Rosaura también formaba parte de ese grupo que buscaba conseguir entrar al circo, pero ahora algo más la preocupaba. No dejaba de mirar la puerta de Carmela. Volvió a ver al niño en el río. Él reía con un grupo de muchachos que se bañaban en la laguna. Ella moría de vergüenza y no se atrevía a bañarse. Con mucho disimulo ella lo miraba y él también. Sentía el rostro ardiendo y no era por el sol. Temblaba por dentro. Sus amigas, que no podían percibir con claridad lo que le pasaba, solo la animaban a zambullirse en el agua, pero la vergüenza era tan grande que no pudo hacerlo y regresó a su casa. Aquel día volvió al río cuando ya todos se habían marchado. El sol empezaba a ocultarse entre los cerros. Bajó el barranco y caminó entre las piedras. Se sentó a la orilla de la laguna y de pronto él estaba parado frente a ella. Se quedó muda. Parecía que el río se había llevado las palabras y que sus aguas se habían detenido para ser testigo de aquel encuentro. Su corazón latía tan fuerte que sentía que podía salir de su cuerpo. ¿Cómo te llamas?, preguntó él mirándola a los ojos. Ella bajó la mirada y con la voz temblorosa le dijo su nombre. Él no dejaba de mirar sus ojos, se acercó a sus manos y las cogió como si fueran un par de flores. Eres muy bonita, Rosaura, le dijo. Rosaura quitó su mano lo más rápido que pudo, se levantó y corrió entre las piedras. Espera, espera, no te asustes, solo quería saber tu nombre, gritó él. Rosaura no paraba de caminar. Volveré a verte, le gritaba él. Ella solo corría agitada, asustada. Cuando subió el barranco, regresó a mirar hacia el río y él estaba sentado mirando el agua como si quisiera fundirse con ella. Ella no quería llegar a su casa y caminaba muy despacio esperando ordenar sus pensamientos y calmar su corazón que la golpeaba muy fuerte. Sentía una alegría indescriptible, sonreía y se asustaba a la vez. Entre oscuro y claro, llegó a su casa y como la primera vez que lo vio, no pudo conciliar el sueño. Era fresco el recuerdo de las miradas, de su voz y sus manos tocando las suyas. A los pocos días, alguien le dijo el nombre del muchacho que la había perturbado tanto, pero además le informó que era su último día en el pueblo. Rosaura salió corriendo de su casa, pasó por algún callejón y se dirigió hacia la pampa. Ahí estaba él, con un pantalón azul, camisa de rayas y sus zapatos que brillaban con el sol. Subía al carro que lo llevaría de regreso. Parada a unos metros de él, con sus hawaianas celestes, su vestido marrón y sus pies llenos de polvo, solo lo miraba. El carro pasó muy cerca de ella y pudo darse cuenta que Carmela también regresaba a la ciudad. Mientras el carro se alejaba en medio de una nube de polvo, Rosaura solo repetía su nombre sin saber por qué. El circo siguió llegando por muchos años más y ella no podía evitar el recuerdo de aquella tarde. ¿Y tú, te casaste?, preguntó Carmela. No, no me casé. El amor siempre me esquivó en el camino y creo que algunas veces me enamoré. Pero seguiré buscando hasta que un día el amor se canse de esquivarme o yo me canse de buscarlo. Rosaura se despidió de Carmela y siguió su camino al cementerio para enterrar a su amigo,
sin saber qué guardar en su memoria, si el recuerdo de la niña parada en la puerta o el de ella detrás del cartel del circo. Siguiente, se titula Julián. Teófilo llegó corriendo hasta los columpios de la Pampa, donde un grupo de hombres comentaba la desaparición de Julián. Con la voz agitada, aseguraba que el hombre estaba muerto. Lo había encontrado cerca de la acequia entre hojas de hierba santa, en medio del olor hediondo y la sombra de los gallinazos. Tiene los ojos desorbitados, dijo. Seguro se encontró con alguna visión mala, comentaron algunos. El rumor corrió y la Pampa se llenó de gente. Recogieron el cuerpo y lo metieron en una bolsa transparente. Cada minuto que pasaba, la hediondez iba tiñendo los árboles, las casas y hasta el río. Todo el pueblo cerró las puertas. El olor de muertos se había quedado impregnado en las nubes, en los cerros, en la capilla. Antes de morir, su madre lo recomendó mucho. Y como aseguran en el pueblo, cuando un moribundo recomienda a un hijo, es porque no le va a ir bien en la vida. La imagen de Julián persiguió a Ernesta hasta su último suspiro. Él era el penúltimo de los 12 hijos que tuvo, pero el único que no se casó. Cuidaba de él como se cuida un niño. La epilepsia lo mató, comentaban las mujeres. Solo sus amigos íntimos sabían que entraba por las noches a la casa de Lucrecia cuando a Pedro le tocaba el riego. Nadie revisó el cuerpo de Julián. Dejaron el cajón en la Pampa durante toda la noche y antes del amanecer sonaron las campanas. 4 hombres tomaron la caja y caminaron por las calles desiertas. Lo cierto es que Julián se fue envuelto en una nube de mal olor y su madre alcanzó a ver su destino sin poder evitarlo. Nunca se supo la causa de su muerte. Algunos hablaron de una visión maligna, otros de la epilepsia, o quizá fueron las dos juntas cuando vio el brillo de mi puñal en mi mano y solo alcanzó a decir: perdóname, Pedro. El siguiente se titula Batir los sueños. La alarma sonó cerca de su cama. La mujer despertó casi de un sobresalto y no le tomó mucho tiempo ponerse la ropa que usaba para hacer lo que hacía todos los días. Colocó la tetera en la cocina, sacó la fruta del refrigerador y la cortó en trozos cuadrados casi perfectos antes de licuarla. Intentó encender la radio, pero no funcionó. Miró por la ventana y el día aún no se asomaba. El cielo tenía el color azul intenso como todos los días antes del amanecer. Mientras licuaba, en su cabeza se agitaban como mariposas los detalles de un sueño extraño que la había perturbado. Cogió la licuadora, echó el jugo en los vasos de vidrio hasta que se llenaron. Tomó el jugo como hacía todas las mañanas y se acercó al refrigerador. Sacó la carne congelada que prepararía para el almuerzo, la dejó en la mesa. Mientras servía la avena, cogió la escoba y se dirigió hacia la sala. La dejó en una esquina y se dispuso a sacudir los muebles. Sacudía con mucha fuerza para que no quedara restos de polvo. Todo tenía que estar muy limpio para cuando despertaran sus hijos. El sol empezó a asomarse por la ventana de la cocina. Corrió, cerró las cortinas y revisó la olla que hervía. Su madre le colocó el pañuelo de seda rojo en la cabeza después de peinarla. Una lágrima en su rostro le indicaba que era hora de partir. El caballo ensillado con las grandes alforjas que llevaban los costalillos llenos de ropa esperaban cerca de la vereda. Su padre y su hermano terminaban de arreglar el caballo y todo lo que se necesitaba para el viaje. Ella sabía que él también estaba triste, pero eso no se podía exteriorizar. Esa mañana, las nubes bajaron y estaban todas en la falda del cerro después de una noche de lluvia que se fue casi al amanecer. La creciente llegó temprano. La gente iba y venía por el callejón a ver la palizada y en su cabeza muchas preguntas daban vueltas sin encontrar respuestas. ¿Por qué tenía que irse de su pueblo?
¿Por qué tenía que dejar el árbol que jugaba con ella? ¿Volvería algún día? Su padre lo había decidido. Tienen que ser otros, decía. Eso solo era posible en una ciudad donde había mejores escuelas y desarrollo. Pero a los 8 años, esa idea del futuro no tenía ningún sentido para ella. No salió a ver el río aquel día porque no estaba alegre y no vio a sus amigos. La olla hirviendo se había derramado. Corrió con desesperación intentando salvar lo que había, pero fue inútil. Solo quedaba un líquido blanquecino y espeso regado en la cocina. Tomó los paños que usaba en estos casos para limpiar y al terminar decidió que no tomaría avena. Hay problemas con la señal de Carmen Guachés, hay que esperar unos segundos, por favor. Bien, lamentablemente hay problemas con la señal de Carmen Guachés, no se puede continuar con su participación. Continuaremos cuando se vuelva a reconectar y vamos a ceder la palabra entonces. Oh, aquí está, listo. A ver si la podemos escuchar ahora. He tenido problemas de conexión, pero ¿puedo continuar? Sí, adelante. Sí, muy bien. Tomó los paños que usaba en estos casos para limpiar y al terminar decidió que no tomaría avena. Sacó los huevos de la nevera, los partió y empezó a batirlos. Después de poner el pañuelo, su madre guardó limones en una bolsa y le dijo: cuando subas al carro y sientas el dolor de estómago, sacas una cáscara y te la pones en la nariz. Eso evitará que vomites. Ella la miraba e intentaba no llorar. Solo pensaba que su madre nunca más la taparía al dormir y tampoco rezaría con ella. La subieron en el caballo y colocaron a su hermano también. Su padre jalaba el caballo mientras su madre, parada en la vereda de su casa, le daba las últimas recomendaciones. No te olvides de los limones, le dijo. Ella la miraba hasta que el caballo dio vuelta hacia el barranco que separaba al pueblo del río y ya no vio más a su madre. Avanzaron lentamente y fue entonces cuando descubrió el río crecido, inmenso. De pronto apareció un hombre que les ayudaría a pasarlo. Cuando el caballo dio el primer paso en el río, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era la primera vez que sentía miedo del río, ese miedo profundo y desconocido. Era como si fuera la primera vez que estaba en él. En el centro del río sintió la fuerza de la corriente. El caballo balanceaba su cuerpo y podía sentir la fuerza del agua y el ímpetu del animal. Cuando pasaron, ella regresó la mirada a su pueblo y solo pudo ver el corral de su casa y el bosque de suena que se formaba detrás en el invierno cuando llovía todos los días. El caballo avanzaba y las lágrimas bajaban silenciosas por su rostro. Por mucho tiempo siguieron bajando en silencio sin que nadie pudiera advertirlo. Terminó de batir los huevos y unas lágrimas bajaban silenciosas por su rostro. El último, no sé si tengo tiempo, es muy corto. Se titula La esperanza. Despertó de pronto con el corazón agitado. Los labios le temblaban. Respiró hondo y miró al techo. Le pareció extraño que la alarma del reloj no la hubiera despertado. Estiró su mano suavemente para acariciar a su esposo, como lo hacía cada vez que despertaba, pero éste no estaba. Apresurada, salió del cuarto, aún no había luz en las ventanas. Caminó hacia las escaleras y el silencio era abrumador. El reloj estaba detenido. Bajó lentamente las escaleras, esperando encontrar a su esposo en la sala, como siempre, echado en el mueble.
En el último peldaño, unas manchas de sangre la hicieron detenerse un momento. Siguió el camino de la sangre en el piso. En cada paso el corazón agitado retumbaba en sus oídos. Las piernas temblaban y el miedo casi la paralizaba, pero siguió. Las manchas oscuras de sangre formaban pequeños y grandes charcos en la sala que parecía inmensa. Se dirigió a la cocina y allí estaba el hombre de espaldas, con un cuchillo en la mano y los pequeños cuerpos sin vida de los 3 australianos que habían comprado 3 días antes. Muda se acercó al hombre, intentó tocarlo, pero se detuvo cuando descubrió que aquel no era su esposo y no había una sola gota de sangre dentro de la cocina. Su cuerpo temblaba con tanta fuerza que se dejó caer al piso y mirando el temblor de sus dedos, conservaba la esperanza que la alarma sonara. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a la escritora Carmen Guachés por su participación y continuamos con la tercera presentación de esta noche a cargo de Otilia Navarrete. Otilia Navarrete es egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó estudios en los talleres y algunos cursos en la Escuela de Literatura de la misma universidad. Fue fundadora y presidenta de la Asociación Cultural Libro Abierto durante el periodo 1987 a 1992. Además, fundó y dirigió los talleres de creación literaria en el Museo de Arte de Lima. También fue fundadora y directora de la revista Imaginario del Arte. Actualmente dicta talleres en la Municipalidad de San Borja. Entre sus publicaciones destacan Oscuro Cauce del Agua, publicado en 1993, El Ojo de la Lluvia, en 1998, Poesía, del año 2015, Retrato de Mujer en Blanco y Negro, del año 2004, Cosas de Cronopios, del año 2005, y Lejanas Visiones, del año 2019. Su obra forma parte de numerosas antologías. Le cedemos la palabra a Otilia Navarrete. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bueno, agradezco a la Academia Peruana de la Lengua por la invitación. Me parece que es una oportunidad que tenemos especialmente las mujeres de poder decir nuestras palabras. Los medios y todo lo demás está todo tan estrecho, tan contaminado. Encontrar un lugar así abierto es para nosotros una gran satisfacción. Voy a leer 4 o 5 cuentos, todos son cortitos. Yo voy llevando el tiempo acá para no pasarme. El primero se llama Escena. En silencio se dirigen a la habitación. Es de noche. Ella prende la luz. Como autómatas, cada quien se dirige a un lado de la cama y empieza a desvestirse. Hasta mañana, dice él. Hasta mañana, responde ella. Ambos procuran no rozarse. Amanece. Ella baila frente a un espejo. Su cuerpo se ondula con gracia y sensualidad. Tules coloridos descienden sobre él. Los brazos se curvan, las manos se elevan y juguetean con el aire nocturno que se preña de aromas intraducibles. Ella baila para él. Él está pintando sobre un lienzo. Hechizado, pretende seguir los movimientos de ella. Los colores buscan el rostro, el vientre, las manos de la mujer. Él la mira, juega con las pinturas tratando de alcanzarla. Alarga la estela colorida hacia el rostro de ella, pero ella gira. Gira buscando el colorido. Coloca uno de sus pies sobre el rojo tremulante que espera a un lado del lienzo. Ella trata de atrapar un trozo de lienzo, pero él lo recoge. De pronto, el espejo se rompe y cruje lastimeramente. Fragmentos de la mujer ruedan por la habitación. El hombre los recoge con cuidado y los coloca sobre su pecho, como si fuera una madeja de cantos de pájaros matutinos. Los trinos los despiertan, se dan la espalda. Con prisa se levantan avergonzados, se visten, apenas se saludan. Él recoge el lienzo en el que está impregnado el pie de ella. Ella recoge los últimos trozos del espejo
en los que ahora aparece el rostro de él. Salen sin siquiera mirarse. El segundo que voy a leer se titula Cuando las mujeres sonreían. Nadie supo nunca por qué aquel día no salió el sol, ni siquiera una leve claridad que anunciara que la noche había dejado de dormir. Pero lo cierto es que en cada casa alguien despertaba. Fue entonces cuando vieron los relojes y se dieron cuenta que ya era otro día. Por supuesto, cada quien pensó que sus relojes estaban malogrados y decidieron seguir durmiendo. Pero no, ya pasaban muchas horas y la noche continuaba. Eso creían ellos. ¿Se le puede llamar noche a la simple oscuridad? Claro que no. Pero lo que les dio la señal de un nuevo día fueron las luces de los postes, que puntuales como cobradores se prendieron a las 6 de la tarde y luego se apagaron a las 6 de la mañana. Una a una, las puertas se fueron entornando y miradas cautelosas achicaban los ojos, como hacen los miopes, tratando de encontrar explicación al extraño fenómeno. Luego, a tientas, los hombres y las mujeres se dirigieron a algún vecino que igualmente consternado hacía la misma pregunta. ¿Qué pasó con el nuevo día? ¿Estaría pasando lo mismo por otros lares? Los más cumplidores, aquellos que tienen sus vidas trazadas y ordenadas, hora exacta para comer, para trabajar, para dormir, pensaron en el trabajo pendiente, en las oficinas o fábricas, pero estos fueron pocos. La mayoría encontró la oportunidad de seguir descansando. Los niños comenzaron a hacer preguntas, pero al no obtener respuesta, comenzaron a corretear sin cuestionarse mucho el asunto. Solo sabían que hoy irían al colegio. Las mujeres sonreían maliciosamente. Optaron por prender las luces, pero los interruptores no respondían. Claro, pensaron, los empleados no han ido a trabajar, o quizá los equipos se han detenido. Los más osados intentaron hacer unas llamadas para reclamar al alcalde, a los congresistas, y si fuera necesario al mismísimo presidente de la República, pero nada, todos estaban en las mismas condiciones. ¿Qué? ¿No entiende, señor, que no sabemos qué es lo que pasa? Llame usted a la NASA, a la CIA o a quien crea conveniente, fue la única respuesta que recibieron. Decidieron prender algunas lámparas de querosene y velas, pero pronto se acabó el combustible y las velas y quedaron en la más completa oscuridad. Las luces de las calles, muy puntuales, se prendieron a las 6 de la tarde. Las calles se iluminaron un poco, pero a esa hora los trabajos se detenían, los colegios cerraban, las tiendas, temerosas de ser asaltadas, no abrían. Algunos trasnochadores estaban de plácemes, pues la noche estaba iluminada y ellos podían seguir vagando. Se tumbaron a dormir en cualquier recodo. Llegó la verdadera noche, aquella que oculta las cosas e invita al tropiezo, y no les quedó otra cosa que seguir durmiendo. Una luz mortecina se desprendía de los postes y reptaba con lentitud por las rendijas de las casas. Los niños se entretenían siguiéndola. A las 6 de la mañana del día siguiente, puntualísimos, se apagaron los focos de los postes. Las calles nuevamente se ennegrecieron como las fauces de un demonio. Los hombres cumplidores se preocupaban porque tenían, mejor dicho, debían ir a sus trabajos. No se detenían a pensar que los jefes estarían en las mismas condiciones que ellos. Algunos salieron buscando a tientas el camino para luego regresar aún más preocupados. Los desempleados, que eran muchos, encontraron un magnífico pretexto para no salir a buscar trabajo. Los niños, ni qué decir, hoy podrían jugar, aunque sea a oscuras, y no acudirían a clases. ¡Qué bueno! Las mujeres, con un gran suspiro de alivio, se acomodaron en sus camas y siguieron durmiendo. Hacía mucho tiempo que no dormían ni 6 horas. Sacaron cuentas y llegaron a la conclusión que la vida les debía cientos de horas de sueño, de manera que hoy recuperarían tantas horas pendientes. Hoy no tendrían que cocinar ni alistar a los niños para el colegio. Aguantarían el hambre, pero total, durmiendo no se tiene hambre, y en todo caso soñarían con ricos potajes y manjares y postres. Los hombres no encontraron mejor solución que agruparse y vaciar algunas botellas de licor que por ahí alguien tenía. Se bebieron a borbotones todo lo que encontraron,
Embriagados como estaban, cayeron dormidos en las camas y hasta en el mismísimo piso. Pero al fin llegó el hambre que acuchilla los estómagos y parece querer tragarse los propios órganos. Los hombres necesitaban recuperar fuerzas después de la borrachera que la noche o el día anterior habían tenido. Entonces a tientas se dirigieron a los mercados y a las tiendas, pero estos tampoco habían abierto debido a la oscuridad. Amodorrados se tumbaron en los parques y avenidas. Por ahí algún pusilánime se echó a llorar. «Durmamos, nada podemos hacer», dijo el más flojo de todos. Todos estuvieron de acuerdo y apretando sus barrigas vacías se quedaron dormidos. Esto fue al principio, pero poco a poco fueron tomando la cosa en serio. Sin embargo, ¿qué podían hacer? Todos padecían el mismo problema, solo cabía esperar. A alguien por ahí se le ocurrió la peregrina idea de que quizá el planeta se había dado vueltas, quizás se había salido de la órbita del Sol, quizá estaban dando tumbos por ahí, y Dios sabe qué podría ocurrir. La cuestionable teoría comenzó a rodar de boca en boca, y sí, ya era un hecho. Estaban a la deriva como una nave espacial que ha perdido las coordenadas. Solo quedaba rezar, y así cada uno fue encomendándose al santo de su devoción. Un sinfín de santos, ángeles y arcángeles fueron convocados, pero de seguro que ellos también estaban dormidos, porque ninguno los escuchó. Cosa extraña, en plena oscuridad, mientras los hombres rezaban aterrados, se escuchaban algunas disimuladas risitas de las mujeres. Los hombres, con ese ímpetu que todo hombre tiene por puro orgullo, trataban de encontrar solución al problema. No se preocupen, decían a sus mujeres, esto debe ser pasajero. Pero pasó otro día y otra noche y nada sucedía. Se apagaron los focos de las 6 de la mañana y entonces a tientas se dirigieron a la iglesia. En la misa de las 7 apareció puntual el sacerdote, que no había perdido su compostura. Con buen tino se había vestido de blanco tratando de ser visto. Prendió un par de velas, las últimas, porque no tenían dónde comprar más. Y en el sermón instó a la gente a orar, porque esto puede ser un castigo divino igualito que el de Sodoma y Gomorra. Lo decía en voz tan alta y sonora que provocó una reacción en cadena, y por ahí un hombre comenzó a pedir perdón al cielo, luego se postró otro y luego otro, hasta que toda la iglesia retumbaba con las plegarias masculinas pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Comenzaron los cánticos. Nadie sabía las canciones completas, porque los hombres no cantan en las misas. Eso es cosa de mujeres. De modo que cada cual desafinaba por su lado, por supuesto pidiendo perdón por sus pecados y rogando al cielo que volviese a clarear. Cuando se cansaron de tanto rezo e imploración, regresaron a tientas a sus casas. Se confundieron, entraron en casas ajenas. En fin, todo era un revoltijo de entradas y salidas, cada vez más apremiantes, más desesperadas. No sabemos por qué, algunas mujeres, en plena oscuridad, seguían sonriendo mientras dormían. Los hombres recién caían en cuenta que por algo se les llamaba cabezas de familia, y como tales debían pensar y encontrar una solución. «Tenemos que hacer que aparezca la luz», gritaba un hombre conocido como Bravucón. «A ver, hazla aparecer tú», dijo con voz llorosa un hombrecillo desgarbado y tristón. Déjenme pensar», rezongó el primero. Pero nada se les ocurría. Entonces se juntaron y siguieron rezando. Ya no tenían vergüenza hacerlo. Algo más importante estaba sucediendo y no era hora de mostrar su bravura. El miedo ante tal fenómeno les había quitado los falsos pudores, de manera que todos se confundieron entre cantos y llantos. Las mujeres, dando traspiés, repartieron los últimos alimentos que había entre los niños, luego se acostaron junto a sus famélicos maridos, quienes, oh bendita oscuridad, dejaron de molestarlas con sus arrumacos, pues estaban débiles y contritos, y pensaban en Sodoma y Gomorra y en el castigo del cielo por no haber respetado el cansancio de sus mujeres. Ellos no dejaban de rezar, ellas seguían durmiendo. Las mujeres que necesitaban ese largo descanso no se preocuparon tanto como sus maridos, y no era por falta de responsabilidad,
sino porque sus cuerpos necesitaban descanso y por fin, obra del cielo, aceptaban ese bendecido regalo. Además, cada quien a su manera se las ingenió para soñar con suculentas comidas y sabrosos postres durante el sueño, de manera que cuando el brumoso sonido de los rezos de sus maridos las despertaban, estaban completamente satisfechas. Los últimos en cerrar fueron los prostíbulos, ya que la luz de los postes seguía prendiéndose cumplidamente cada tarde a las 6 y las mujeres no necesitaban tanta luz para cumplir como se debía con sus parroquianos. Algunos hombres, como sonámbulos, fueron a buscar a las tentadoras mujeres. Si no tenían que gastar en víveres, puesto que no había dónde comprarlos, gastarían su dinero en ellas. Pero las pobres también languidecían de hambre y apenas lograban sonreír a los asustados hombres. Decidieron entonces no abrir más el negocio hasta que amaneciera un día verdadero y pudieran comer, descansar y luego por las noches trabajar. Regresaron a sus casas pensando que también a ellas les caería bien un buen descanso. Los hombres hablaban entre sí, discutían, algo tenían que hacer, pero por ahora lo mejor era dormir. Pensaban que de pronto estaban soñando todos juntos el mismo sueño. Quizás habían sido presas de algún sortilegio. Despertarían y la vida seguiría igual de monótona y mezquina. Mañana arreglaremos este asunto, dijo un hombre tosco y petulante que siempre decía que no había imposibles en esta vida. Decidieron no preocuparse hasta el día siguiente y durmieron la gran siesta de sus vidas, y aún dormidos siguieron rezando. Los niños se acurrucaron en los rincones que eran sus preferidos. Al fin las mujeres pudieron dormir con toda libertad sin que nadie las llamara ociosas. Nadie se dio cuenta cuando los relojes marcaron el nuevo día, es decir, la hora en que debería amanecer, porque no amaneció. Y siguieron durmiendo. No sabemos cuántos días fueron, pero fueron muchos. Los pocos bebés que había emitían livianos llantitos. Los niños más grandes correteaban y siempre encontraban algo que comer, aunque sea un pedazo de pan seco. Pero estos también se acabaron. Entonces se acurrucaron junto a sus madres y fueron languideciendo, lentamente. Los primeros quejidos brotaban de entre sus huesitos que eran cada vez más chiquitos, más chiquitos. El hambre que por días había soportado los fue debilitando cada día más y los ayudó a que se fueran yendo de este mundo casi sin darse cuenta. Todos siguieron el mismo destino. ¿Y qué pasaba en el resto del planeta? Lo mismo. Una lánguida modorra había atrapado a hombres, mujeres y niños. La oscuridad no hizo distingos. Atrapó a la gente común, a los políticos, a los sacerdotes, a los atletas, a los artistas. Todos sucumbieron. Polvo al polvo. Las casas también quebraron su esqueleto hasta casi desaparecer. Las calles convertidas ahora en pampas y desiertos se cubrieron de huesos, unos grandes, otros pequeñitos. Los esqueletos crujían con el correr del viento, las calaveras rodaban insepultas. Muchas de ellas tenían un extraño rictus, semejante a una sonrisa. Los focos de los postes seguían prendiéndose y apagándose puntualmente a las 6. Y el último. Este es cortito. Involución. Antes quiero decirles algo. Yo escribo más que nada poesía. Soy una intrusa en la narrativa. Sin embargo, tengo un taller de narrativa también yo. O sea que camino en ambos bandos. Pero yo misma siento, y me lo han dicho, que mis cuentos tienen mucho de poesía. Así que que voy a leer creo que más se inserta en la poesía. En todo caso, prosa poética. Involución. Sus recuerdos están atrapados. De pronto, un retazo de lucidez y entonces recuerda. Sus padres, sus hermanos mayores, comida, nada más. Su mente languidece. Parece una película en cámara lenta. Incluso hay momentos en que una espesa negrura lo envuelve. Pero él ha aprendido a ver en la oscuridad. En ella algo se mueve,
algo que puede ser un animal o un hombre. No recuerda bien los rasgos del uno ni del otro. Tampoco qué hacen en la semipenumbra. Su mente igualmente está llena de brumas oscuras, movimientos indefinidos, del viento que trae algunas reminiscencias, olores entremezclados. Flores, no, más bien agua, agua estancada. Un terreno fangoso atrapa sus pisadas. Más allá, seres parecidos a él se arrastran por el páramo, olisquean la tierra y comen algo que encuentran. Él también husmea su entorno. ¿En dónde está? ¿Dónde están los otros? Quiere recordarlos, pero no puede. Solo recuerda a su familia. Alrededor de ella, un haz de luz. Los ojos de su madre brillan en la penumbra. Escucha gruñidos que vienen desde diversos puntos, pero no ve nada. Siente hambre. No sabe qué debe comer ni dónde encontrar aquello. Una humedad maloliente lo rodea. Hunde su cabeza en el fango, encuentra algunas larvas. Las engulle sin detenerse a pensar qué son. Al levantar la cabeza, se da cuenta que no tiene manos. Solo 2 muñones salen de sus hombros. Cansado, se queda dormido. Cuando despierta, sus muñones han crecido. Ahora hay luz y puede ver. En su entorno, decenas de seres parecidos a él. Con esfuerzo, se levanta y se para en sus 4 patas. Muchas gracias. No hay tiempo para otro, ¿no? No, ya está bien ahí. Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a la escritora Otilia Navarrete. Y continuamos con la última intervención de esta noche, la cual estará a cargo de Celidet Chávez Cuentas. Celidet Chávez Cuentas es antropóloga y fundadora del Movimiento Amplio de Mujeres, del Círculo Literario Anillo de Moebius y del Gremio de Escritores del Perú. Ha publicado 7 libros de cuentos y 2 novelas. Está incluida en 18 antologías nacionales y en 3 internacionales. Ha recibido reconocimiento del Congreso de la República el año 2003, de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno el año 2012, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Centro Cultural de España el 2014 y del Gremio de Escritores del Perú el año 2016. Además, ha sido integrante del CD de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca en 3 oportunidades. Le cedemos la palabra ahora a Celidet Chávez. ¿Puede encender su micro, por favor? Hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Adelante. Puede empezar con... Finalmente, gracias. Después de tanta más. Bueno, voy a empezar. El cuento titula La Merciquita. El torrente de sangre le está anegando la garganta, la boca, la nariz. Doblada sobre sí misma, agita los pequeños brazos y alcanza a gritar: ¡Mamita! Antes que su cuerpo caiga sobre la mancha rojiza que la tierra seca empieza a succionar con avidez. Hemos llegado corriendo y nos detenemos de golpe, ahogados por nuestros jadeos. La escena nos se congela, nos suspende en el aire. Nadie atina a decir o hacer algo. Solo se escuchan los aullidos lastimeros del filo y del chip dando vueltas alrededor nuestro. Mi hermano y yo nos apretamos uno al lado del otro como si no hubiera espacio en el desolado patio. Nos tapamos toda la cara con las chalinas. Nunca sabíamos si era por el frío de la noche o por miedo al contagio de la muerte. Siempre la imaginé viniendo acurrucada en una de aquellas balsas que surcan el lago con suavidad de gaviotas. Sus escuálidos 10 años aparentando 6. Y huesos huérfanos, aspecto y olor a huérfana, con esos reflejos de miedo en sus ojos y esa tos seca que nunca la abandonaba. Muchas veces me repitió la misma historia, en su media lengua en aymara castellano, que la habían sacado de su choza allá en medio del lago, de las islas flotantes, con la luna ocultándose frente a ella, y el sol empezando a calentar sus espaldas.
que apurada se había puesto su camisita de galleta, el falderín y el chunqui de colores tejido por su madre. Las hojotas de llanta que no la iban a proteger cuando sus pies se hundieran en el piso fangoso de la isla que quedaba atrás, con su veintena de casas de Totora, avenidas de Totora, sus sembríos sobre las balsas de Totora, que mirando la balsita que abandonaba, se preguntó si a donde marchaba tendría una así para ella sola, su balsa, sobre la cual había disfrutado tanto esa sensación de caída de un lado al otro, cuando iba en medio del lago para cumplir mandados. En mis noches de insomnio la he visto ponerse de pie sobre aquella misma balsa donde vino, ponerse de pie en el instante en que una brisa ligera disipaba sus temores al constatar que ya estaban llegando al puerto. Aunque era muy tierna para darse cuenta de que también asomaba muy cerca su nuevo destino. En esos momentos tal vez no percibía el centelleo plateado que tintineaba sobre las aguas verde azulinas, ni la quietud de esa mañana colmada de sol, ese sol que se iba abriendo brecha en medio del horizonte azul cerrado del lago cielo, porque el brillo de sus ojos al hablar solo transmitía la inquietud de esas horas ante el descubrimiento de la multitud de casas ajenas que iban distinguiéndose cada vez más cerca. Ella no sabía entonces que estaba llegando a la ciudad de Puno. También recordaba al hombre grande que la trajo, su tío, quien no la tomó de la mano para apearla, ni le dio ninguna recomendación. Le hizo apenas una seña con la cabeza y se adelantó. Ella frunció la boquita trompuda, se agachó y lo siguió callada. Todavía un gesto de incredulidad le crispaba la cara al recordar la sensación que sintió al pisar esa tierra dura, seca, firme, que te contrastaba tanto con el suelo siempre tan valiente y húmedo de su isla. Cuando dejaron el muelle e ingresaron a la población, las pisadas del tío sobre las rosetas arabescas retumbaron dentro de ella. Aquícito me hacía pum pum nita, me contaba. Le costaba seguir el ritmo del hombre grande que se agitaba hasta la asfixia, más allá de lo normal. Recordaba que así recorrieron plazas, calles, ventanas, escaparates, tiendas, kioscos, todo lleno de gente rara, de caras sexuales. Esta población de techos a de agua y portones grandes de madera, con sus manitas de hierro colgadas, listas para llamar, calles estrechas y empedradas, eran una inmensidad para sus 10 años. Tan ensimismadas se había quedado que olvidó el cosquilleo en su estómago y aquel sudor por la espalda que estuviera ahí desde la madrugada. Pronto salieron a las afueras donde se perdían heredas empedradas, escaparates, luz eléctrica hasta llegar a lo que vislumbró como una casa amurallada, enorme, al parecer deshabitada. Había que cruzar un cebadal antes de llegar a la reja de fierro. Se paraban al pie de la mole y mientras el pie buscaba una piedra para tocar, nuestros perros ladrando con desesperación nos alertaban sobre su presencia. Momentos después salimos mi hermano y yo. Mi madre se le antojó como una señora enorme, anciana, aunque era de mediana edad y baja, blanca de piel, casi transparente. Perdón.
Perdón, cabello castaño recogido. La impresionaron mucho los aretes y el diente de oro, el abrigo de casimir y los tacones. Cuando la señora grande me miró, yo quería escaparme, esconderme. Después se fijó en nosotros. Tu hermano, flaquito, igualito a los íspices que saco del lago. Y tú parecías un ángel de la Virgen, colorada, gordita, con tu cabello color totora seca. Los tres teníamos la misma edad. El tío escupió a un lado la coca que estaba pisteando, sacó las manos debajo del poncho y quitándose el sombrero se acercó a mi madre, la saludó reverente, nombrándola de patrona y señora grande, e iniciaron el trato. La Merciquita trataba de seguir el diálogo, pero se notaba que se perdía en el intento, porque quería seguir observándonos, porque los mayores estaban hablando en un idioma que ella no había escuchado nunca, aunque no era necesario que entendiera, sabía que estaba hablando de ella. ¿Cómo no sentir aquellas miradas a veces francas, a veces disimuladas? Los grandes siguieron conversando con la reja cerrada. Cuando apareció que habían llegado a un acuerdo, la madre sacó unos billetes del bolsillo y se los alcanzó lentamente al comodidón. El tío, en cuanto tuvo el dinero, lo escondió rápido debajo del poncho. Es lo que me pareció. Luego, percatándose recién de la presencia de la Merciquita, le dije a Ainara: te vas a quedar aquí, vas a tener comida todos los días, tienes que hacer caso a esta señora, ella va a ser buena contigo, y la empujó al interior. Nosotros nos hicimos a un lado, como dándole paso tal vez para evitar que nos roce. Ambos estábamos tras las faldas de mi madre, mientras la cholita avanzaba muda, mirando siempre al suelo, demasiado asustada para llorar. Con los ojos achinados, febriles, y esa mirada de asombro que nunca la abandonó, recorrió los patios de la casa solariega, de niveles superpuestos, de habitaciones sin disposición alguna, el jardín, la huerta, el canchón. Desde ese instante estoy segura que, en complicidad con los altos muros de la casa, un silencio extraño la rodeaba cuando los demás hablaban. No entendía. No le era posible conversar con los demás. Mi madre la llevó a uno de esos cuartos enormes, tristes, que teníamos abandonados, lleno de cosas en desuso. Le ordenó con señas que les ocupara un espacio mientras ella jalaba mantas, las alas viejas y acomodaba en un rincón. Sacudiendo las manos empolvadas y con un gesto de asco nos dijo: hay que darle un buen baño, raparla, quemar su ropa, está copadita de tierra. Aunque Merciquita no entendió estas palabras, fue el tono amenazador lo que la hizo sentir muchos temores, no en la cabeza sino en el corazón. Cuando terminó de vestirse con ropa ajena, que mi madre había descosido y cosido apresurada para ella, sin permitir que se moviera de un lado o por lo menos abrigara su desnudez, me señaló y le dijo, gesticulando e invitándola a repetir: niñito, niñita. Después le señaló un rincón en el comedor, los sitios a los que no debía entrar, las cosas que se estaba prohibido tocar. Al día siguiente se levantó temprano, como era su costumbre, y aprovechando que aún nadie estaba afuera, corrió al mirador del jardín. Se inclinó ansiosa buscando el lago del que apenas le llegaba el aroma. Se esforzó más, segura de distinguir su isla flotante, pero el sol, como una enorme bola de fuego, le dio en pleno rostro, obligándola a cerrar los ojos. Entonces escuchó que la llamaba. Corrióse a la voz, salpicando chispitas doradas
por el camino sin poder desprenderse de ellas todo el día. Así llegó hasta donde la señora grande, como había empezado a llamar a mi madre, con el corazón en la boca, y la siguió así por toda la casa, tratando de entender por el tono de voz, por el movimiento de sus manos, por los gestos, las que serían sus obligaciones. Pero no le quedaba más claro, pero lo que le quedaba más claro, por la forma en que agitaba el índice frente a sus narices, era la certeza de que si algo se perdía o algún plato sin porcelana terminaba hecho añicos en el piso, o se derramaba la leche, esa leche de espesa nata, no era nuestra delicia, que era nuestra delicia, habría castigo. Muy pronto nosotros, el Firmo y el Chuchi, nos hicimos sus amigos. Mi hermano y yo, por la gracia que nos hacía esa cholita que hablaba solo aymara, caminaba jadeando y se negaba a correr los perros por las obras de la mesa grande que ella les daba antes de irse a dormir. De esas primeras noches en casa, caminando detrás de mí, después de una tormenta, enumerando al paso los sapos que yo pisaba en nuestro paseo a la luz de la luna de junio, me contaba que en su enredo de castellano aymara, que en la inmensidad de esa habitación rodeada de viejos cachivaches con el viento, los transformaban en sapos gigantescos, en peligrosos laicas, que son los que con sus brujerías podían dejar las tullidas en quichitancas, que mal agüero como el que cantó en el techo el día de su nacimiento. Pero lo que más la sorprendía era comprobar que esos cucuchillanos ya no les tenía tanto, al fin eran sus fantasmas conocidos. En cambio, los que aparecían en medio de la niebla azulina del cuarto, esos eran nuevos, extraños, horrorosos, ignoraba cómo protegerse de ellos. Como una de tantas, la noche de la desgracia, a la hora de costumbre, había concluido la comida. Toda la familia reunida formaba una curiosa estampa. Mesa larga, mantel de cuadros blanco-azules, cubiertos de alpaca, platos vacíos, tazas sucias y 6 pares de ojos pendientes de las manos anchas del abuelo, quien repetía las mismas historias del misterio para asombrarnos cada noche. Nos estaba hablando de aparecidos y desaparecidos, de la muerte siempre vestida de mujer, de tapadas y de sus maneras fantasmales de anunciarse. Nadie persiguió los pasos cansados de la más chiquita, saliendo de su rincón para llegar corriendo los perros. De pronto, en medio de las risas, nos suspendió en el aire un grito infantil ahogado, clamando ayuda. Se intensificó el frío, las llamas de las velas parpadearon, un largo estremecimiento se extendió por los 3 niveles, los cuartos, el jardín, los patios, la huerta cachó, un escalofrío nos zigzagueó de pies a cabeza, todos corrimos hacia el grito. Aún hoy, después de tantos años, la veo, la escucho con toda nitidez. Alcanzó a gritar una vez más Juanita, antes de caer en su propio charco. El abrigo rojo descolorido que la cubría hasta los talones iba absorbiendo el color de la sangre. De esa sangre que salía a borbotones de su boca o de cualquier otro sitio, hasta convertirse en una sola masa granate que se coagulaba aceleradamente con la helada de la noche invernal. Poco a poco, sin apenas darnos cuenta, la masa se estaba encogiendo, la tierra se la tragaba. Una corriente tenebrosa nos estremeció y la masa desapareció por completo.
Esa escena de muerte en la fría oscuridad de altiplano ha quedado desde entonces bajo mis párpados, y hoy he vuelto sobre mis pisadas de niña para censurarme, para constatar si fue verdad aquel espanto solamente es el último vestigio de esa pesadilla infantil. Y de esa infancia misteriosa, siempre cubierta por un manto encantado, el lago, las islas, el cielo, la huerta, el canchón, el abuelo, las sus historias, la señora grande y mi nadie. Estoy tratando de reconocer el sitio en que desapareció, en lo que todavía se mantenía de pie en la casa grande de los abuelos, pero ha sido tan retaseada para el remate que ni ellos mismos lo reconocerían. Ya está anocheciendo. El canto irritante de un malagüero pichitanca me sacude de raíz. Un frío lejano, muy lejano, como el que nos estremecía esa noche, vuelve a calarme los huesos. Lágrimas silenciosas vagan por los surcos y me dejan cantar de voz. Gracias. Quiero felicitar sinceramente al doctor Marco Marcos por esta iniciativa de darnos la palabra a las mujeres. Gracias, Marco. Muchísimas gracias a todos sus colaboradores. Muy buenas noches. Yo no voy a leer más cuentos. Gracias. Agradecemos la participación de la escritora Celidet Chávez y también agradecemos la presencia de las escritoras que nos han acompañado el día de hoy, a Lisette Paco, Carmen Huachés y Otilia Navarrete. Y asimismo agradecemos la presencia de todas las escritoras que nos han acompañado a lo largo de esta semana en el segundo Festival del Cuento Corto Peruano, organizado por la Academia Peruana de la Lengua. Desde la organización les agradecemos su participación, a quienes nos han seguido por la plataforma Zoom, por las redes sociales, agradecemos su participación nuevamente, y los invitamos a que puedan revisar la página web de la Academia Peruana de la Lengua y la página de Facebook y de las redes sociales para que estén enterados acerca de los próximos eventos que se realizarán a lo largo del mes. Desde la Academia Peruana de la Lengua reiteramos nuestros saludos, nuestro agradecimiento y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Que tengan todos buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.